profesional. Crear espacios para discutir temas. Para crecer como profesional. Forjarse un mejor futuro. Llegar a profundidad, hacer conocimiento. La verdad creo que sirve para aprender más, para centrarse en lo que uno quiere hacer en su vida. Reforzar, pues digamos, todos esos conocimientos que queremos para nuestra vida futuro. Sirve para organizar tu vida. Para mejorar la calidad de vida y tener más conocimientos. Crecer como persona. Siento que la universidad es un espacio donde se adquiere un conocimiento especializado. La universidad sirve para formar profesionales. Es normal que faltando 2 semestres para acabar la universidad no sepa qué hacer con la carrera y con mi vida sí es normal. What is the value of a university degree? And trust me, the system is obsolete and needs reinvented. What kinds of skills will our young people need? Listo. En mi época de estudiante preguntaba a los profesores, sobre todo a los de matemática, ¿esto para qué me sirve? ¿En dónde lo voy a utilizar? No recuerdo la respuesta, pero años después me vi bajo las mismas preguntas. Profesor, ¿y esto cuándo lo voy a usar? Yo le respondía a veces, por ejemplo, estamos hablando de variables, de cosas que cambian en el tiempo y lógicamente el álgebra lineal es la interconexión entre estas variables, es la forma de comunicarnos con la naturaleza porque la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Esto no motivaba mucho a los estudiantes, a veces les respondía, el álgebra lineal pues tiene que estudiarlo porque después va a haber variable compleja o análisis funcional y aquí necesita conocimientos de álgebra, es decir, tiene que estudiar álgebra para estudiar más. Otra respuesta que les daba es nunca. ¿Cuándo van a usar esto? Nunca. ¿Cómo así? Sí, pero usted, por ejemplo, ¿para qué va al gimnasio? Usted no va al gimnasio pensando en que en algún momento se vaya a dar golpes con alguien. Uno va al gimnasio para estar en forma, para alzar a los sobrinos y no tener dolor de espalda. Pues lo que hacemos en la universidad es exactamente lo mismo. Es un entrenamiento mental, es un gimnasio para el cerebro. Sin embargo, en estos momentos de incertidumbre, pues la universidad y la sociedad en general se ve sometido a muchos interrogantes acerca de su presente y de su futuro. ¿Que para qué sirve la universidad? ¿Que cuál es el valor de un título académico? ¿Que cuál es el potencial que tiene la universidad como agente de cambio, como agente de transformación? ¿Que cuáles son las competencias que necesitamos para el presente? Y entonces lo que sucede es que, pues, aunque nunca hemos estado tan conectados, aunque nunca hemos tenido tantas oportunidades, realmente existe una incertidumbre, nos sentimos muy vulnerables y en el interior de la universidad sabemos que algo no funciona bien. Uno de los indicadores de esto es, por ejemplo, el sistema de deserción. 1 de cada 2 estudiantes abandonan el sistema educativo. Y cuando analizamos las causas, normalmente vemos que o asignamos la culpa al estudiante. Es que viene mal preparado, es que no tiene recursos económicos. Lo que pasa es que hizo una muy mala elección vocacional. Su familia es un entorno que no tiene niveles educativos altos, no está motivado. Pero ninguna de las estrategias parece responder adecuadamente a este problema de la deserción. Entonces, cabe preguntarnos qué tal si de pronto es que en las instituciones educativas no le estamos respondiendo de la manera adecuada a los estudiantes. Y es que el problema es
peor de lo que vemos. Sí, efectivamente, el 50% de los estudiantes abandonan el sistema, pero solo se gradúan el 32% y el 85% de los que se gradúan están ejerciendo labores para las que no necesitan un título académico o haciendo cosas diferentes a las que se prepararon. Entonces, pues nos planteamos cuál sería la forma de contribuir realmente a la formación de estos estudiantes, estas personas motivadas, capaces de transformar la sociedad. Pues afortunadamente no hay nada más autocrítico que la propia institución educativa, y en ese contexto pues aparecen muchos conocimientos acerca de cómo aprendemos, acerca de, no digamos la felicidad, pero sí el bienestar, y encontramos que debemos generar emociones positivas, compromiso, debemos generar relaciones con la comunidad, propósito, el logro, establecer metas, pero además sabemos que nuestros estudiantes aprenden de una forma diferente, de acuerdo a la genética, al contexto, a su experiencia de vida, y que hay inteligencias múltiples, pero que además hay una brecha muy grande entre lo que demandan las organizaciones y el perfil de egreso de los estudiantes. Nos piden estudiantes con experiencia, que sean proactivos, que sean capaces de resolver problemas, que sean líderes, que sean empáticos. El problema es cómo generar esas competencias en un entorno como el salón de clases, ¿cierto? Es muy difícil generar esas competencias en un salón de clases. En un salón de clases lo que uno genera es unas falsas opiniones sobre los estudiantes. Normalmente los vemos como seres indefensos, que hay que cuidarlos, hay que protegerlos, que únicamente están en función de la nota, que pueden hacer cosas repetitivas, pero siempre y cuando uno los esté supervisando. Entonces, estos supuestos pues nos llevan a que nosotros ejerzamos un control por medio de recompensas o castigos. Pero además hay una cosa muy difícil, y es el papel del docente dentro del salón de clase. Ahora que no somos la fuente única de información, ¿qué papel debemos desempeñar y cómo competimos, por ejemplo, con las pantallas? Es ahí donde surge la idea de cambiar el contexto. O sea, el objetivo es muy sencillo: sacar a los estudiantes del salón de clase. Y para eso utilizamos el acero vegetal, o la planta del milenio, o la guadua, como es conocida, la planta de los 1000 usos. Es un pasto, una gramínea, y utilizamos la guadua para construir estructuras dentro y fuera de la universidad. Lo importante de aquí, de este proyecto, no son las estructuras, pues se construyen kioscos, domos geodésicos, stands, se construyen viviendas, bicicletas, muchas cosas, pero lo importante es generar ese entorno transdisciplinar en donde los estudiantes diseñan, construyen y se empoderan. Y es aquí donde nosotros nos damos cuenta que esos supuestos que tenemos de los estudiantes son muy diferentes. Realmente son personas comprometidas, creativas, que se apropian del contexto, que realmente lo que quieren es contribuir a la comunidad. Entonces cambian nuestros supuestos una vez que los colocamos en un contexto retador. Y un contexto retador. Bien, otra importancia del proyecto es ver la relación que existe entre las instituciones, por ejemplo, la alcaldía, y las instituciones de educación, las entidades oficiales y las empresas. La universidad, aquí por ejemplo vemos el alcalde de la localidad de Santa Fe con la rectora en ese momento de la universidad, pero también hemos trabajado con la alcaldía, especialmente en Pacho, Cundinamarca, en donde hemos hecho muchos proyectos, apiarios, hemos construido muchas estructuras. Y otro logro importante de esto es lograr, por ejemplo, la vinculación de las funciones misionales de la universidad. Entonces tenemos, bueno, también presentar la guadua ante los campesinos como un recurso capaz de contribuir a eliminar la pobreza, a contribuir, por ejemplo, con el medio ambiente, y como un recurso que ayuda a la deforestación. Aquí es donde realmente ve uno la matemática aplicada, cuando le decimos a los estudiantes, bueno, ¿y cuántas tejas se le van
para construir la casa de don Pedro, aquí realmente se ve la aplicación de la matemática de lo que vemos en la universidad. Y finalmente, lo importante es unir esas funciones misionales de la universidad, la docencia, la investigación y la extensión en un solo proyecto. Entonces, de aquí ya han salido 3 convocatorias de patentes, una ya fue aprobada, trabajos de grado, artículos, y ese es como uno de los objetivos finales, la integración de esas funciones misionales en un solo proyecto. Entonces, finalmente lo que queremos es cambiar un contexto tranquilo, ordenado, por un contexto más caótico y riesgoso, pero donde pues estamos con las oportunidades de ser más creativos. Gracias. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? Hay algunas. Por que son ahora no, fijas. muchas gracias. Yo no leí. Mi pregunta es, las estructuras que nos mostrabas en la Jorge Tadeo Lozano, Sí. de la institución donde las apoyas el proceso, ¿son movibles o permanecen allí? Hay algunas que son estructuras efímeras, pero hay otras que son movibles. Entonces hemos desarrollado, por ejemplo, piezas como esta. Este es un bambú que se convierte en una barra universal, que con esto es trabajo de los estudiantes. Con esto uno puede construir cualquier tipo de estructura, ¿cierto? Entonces, una de las dificultades de la Guadua es que necesita mano de obra calificada para el trabajo. Pero, por ejemplo, con estas piezas, estos son botellas PET, botellas de gaseosa, con eso se hace un ensamble y se puede construir una estructura pues, del tamaño que uno quiera. Puede ser fija o puede ser efímera, porque es muy económica y muy liviana. Profesor, muchas gracias por su presentación. Llegué un poquito después, pero como para ampliar propiamente desde su práctica, ¿dónde ve la innovación? Veo muy bien lo de los estudiantes y me gusta, pero veo también un profesor entusiasmado y con otra entrada diferente, que eso es lo bonito. Entonces, de pronto, si puede ampliar eso, usted como maestro, ¿dónde está la innovación educativa que existe? Porque lo veo muy entusiasmado y con unas excelentes prácticas, y felicitarlo por eso. De pronto, como por ampliarlo. Gracias. Sí, mi campo de formación es la física y la ingeniería electrónica, pero no tengo una formación pedagógica. Entonces uno se da cuenta que algo falta en el aula, que esas competencias de que hablamos, las competencias blandas, no solo las competencias profesionales, que son fundamentales en este momento porque el conocimiento cambia muy rápido. Entonces se pregunta uno, bueno, con este grupo de estudiantes, ¿cómo hago yo para desarrollar el pensamiento crítico? ¿Cierto? ¿Cómo desarrollo yo la creatividad? El manejo de las emociones, pues si es que aquí en el salón de clase nadie se va a estresar, estamos muy cómodos, estamos muy bien. El problema es cuando los sacamos a un contexto, a trabajar con los campesinos, donde ellos se dan cuenta que no es que ellos van a enseñarle a los campesinos, sino que tenemos que aprender todos juntos. Que yo ya no soy el que toma las decisiones, el que tiene mejores criterios, sino que cualquier estudiante puede tomar decisiones. Algo muy importante del proyecto es que normalmente uno, ¿cómo toma decisiones? O de manera jerárquica, el profe decide o alguien decide qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? O de manera conjunta, todos nos ponemos de acuerdo para tomar una decisión. El problema de tomarla de manera conjunta es que no es ágil, se puede demorar mucho en que todos estemos de acuerdo. Entonces apareció una nueva forma de tomar decisiones que es por consejo. Entonces, cualquier persona puede tomar decisiones siempre y cuando tenga en cuenta los perjudicados por esa decisión. Entonces es muy importante porque entonces ya hay un estudiante que dice, y yo asumo, ¿cierto? Cuando tomamos toda la decisión, si nos equivocamos, ¿y de quién fue la culpa? No sé. Pero el estudiante que toma la decisión y se equivocó, mire, usted dijo que eran tantas tejas y ahorita, ¿quién trae esas que faltaron? ¿Quién lo hace? Cometí un error. Bueno, pero ver que no pasa nada y que miramos cómo lo solucionamos. De eso se trata.